Bombardeos rusos han matado este viernes a al menos 15 personas y han obligado a evacuar los hospitales de la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur, en una ofensiva que en los últimos días ha dejado sin luz, agua y calefacción a muchas ciudades de Ucrania. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Jersón sigue bajo el fuego ruso con múltiples víctimas mortales y Ucrania alerta de que Rusia todavía posee muchos misiles con los que atacar cerca del frente. El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y 6 ministros clave de su gobierno se encuentran en China en una visita de 2 días y tras las paradas de Argelia, Rusia y Turquía. Una gira internacional en un momento delicadísimo para Cuba. El mundo conmemora este viernes con marchas y todo tipo de actos el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos acercamos a la Ciudad de México, donde nuevas campañas de ayuda a víctimas de algún tipo de acoso informan y crean conciencia en las calles. Cuando se ha cruzado ya el umbral de los 9 meses en la guerra de Ucrania, con el ejército ruso bombardeando repetidamente la infraestructura civil ucraniana, y eso a las puertas del invierno. No cesa el bombardeo ruso contra la ciudad de Jersón, ciudad del sur de Ucrania recientemente recuperada por las tropas de Kiev. Al menos 15 personas murieron este viernes por los ataques con misiles. El objetivo eran infraestructuras y viviendas y edificios comerciales. Les advertimos que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad. Otro edificio ucraniano que ha sufrido los impactos rusos. Igual que en muchas partes de Jersón, aquí no hay electricidad. El bombardeo se produjo durante la noche. Las luces de emergencia muestran la devastación, mientras los sanitarios se apresuran a atender a los heridos. Eran proyectiles porque se escuchaban silbidos y había muchas chispas, como fuegos artificiales. Todo Jersón sufrió la lluvia de misiles rusos. Las casas se incendiaron, expulsando ceniza y dejando las calles llenas de cristales rotos. Jersón está en primera línea del frente. Hace apenas 2 semanas, los soldados ucranianos obligaron a los militares rusos a salir y replegarse al lado oriental del río Dnieper. Ahora el ejército ruso intensifica los bombardeos sobre viviendas e infraestructuras. La alegría por la liberación de Jersón duró poco. Estas familias se despiden entre lágrimas, algunas de ellas tras haber resistido 9 meses de ocupación rusa. Cayeron 4 bombas al lado de nuestra casa. Es demasiado peligroso para mi hija. La voy a llevar a un lugar seguro en Polonia. Las autoridades instan a los residentes a abandonar la ciudad ante infraestructuras gravemente dañadas. Se están vengando. Quieren convertir Jersón en un nuevo Mariupol. No hemos hecho nada malo. Las autoridades apenas pueden cubrir la mitad de la demanda energética de Ucrania. Sin calefacción, el frío es un arma. Mientras el Kremlin siga bombardeando instalaciones energéticas, los ucranianos deberán prepararse para más días oscuros. Y además de Jersón, en el sur, los ataques a la infraestructura civil están afectando todo el país. Nuestro corresponsal en Kiev, Nick Connolly, nos contaba antes del informativo que no se están observando de momento grandes movimientos de población. Aquí en la capital no hay grandes movimientos, no hay señales de que la gente se vaya a ir en grandes cantidades al extranjero para pasar el invierno. Entre quienes viven en apartamentos altos, donde es difícil conseguir autonomía energética, donde es difícil instalar un generador y donde una cocinilla de gas quizás no es lo más seguro, entre esas personas sí hay quienes piensan en trasladarse a sus dachas, las casitas de fin de semana en el campo. El de la energía es un problema relativamente nuevo, ya que hace 10 días hemos tenido un otoño muy suave. Ahora hay nieve y parece que continuará así, por lo que el problema no se va a solventar rápido. Ahora mismo el sistema está al 70% de su capacidad y ya se nota claramente que cualquier nuevo ataque ruso contra la infraestructura hace que los trabajos de recuperación se prolonguen mucho más.
El sistema está gravemente afectado y faltan repuestos. De momento se trata de regresar de alguna forma a la normalidad, pero cada vez es más difícil y está claro que Ucrania necesita una amplia oferta de ayuda internacional. Los recursos y capacidades de Ucrania están agotados tras semanas de ataques repetidos a la infraestructura civil. Justo cuando Cuba atraviesa uno de los peores momentos económicos en décadas, marcado por una grave crisis energética, también allí su presidente Miguel Díaz-Canel se encuentra de gira internacional en busca de apoyos que necesita. Ya pasó por Argelia, Rusia y Turquía y actualmente está en Pekín, donde se reunió con su homólogo chino Xi Jinping. Díaz-Canel va acompañado de una comitiva gubernamental y una ambiciosa agenda con la que busca gestionar, como sea, salidas para su asediada economía. Una visita de Estado que reafirma lazos históricos. Este viernes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribó a China y fue recibido por su homólogo Xi Jinping. El señor presidente es el primer jefe de Estado de los países de América Latina y el Caribe que visita China después del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Esto refleja plenamente la especial relación de amistad entre las dos partes y los dos países. En el encuentro, Díaz-Canel resaltó la importancia que tiene para Cuba un aliado como China. Y valoramos de forma muy positiva los aportes teóricos y prácticos de su liderazgo al frente del Comité Central del Partido en la construcción del socialismo con características chinas en la nueva era, lo que consideramos un verdadero estímulo para todas las fuerzas progresistas a nivel mundial. Pero más allá de la sintonía ideológica, de la importancia geopolítica que tiene Cuba para China y la cooperación militar, para La Habana es fundamental poder reflotar su economía, muy golpeada luego de la pandemia. Uno de los sectores a potenciar es el turismo, esperando que dé impulso a mayores vínculos bilaterales. Algo que en China hoy se tradujo en la firma de 2 memorandos particulares, uno para el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial entre ambas naciones y otro para la promoción de las nuevas rutas de la seda, el plan del gigante asiático para construir infraestructuras en más de 60 países. Cuba queda posicionado así más aún bajo la esfera de Pekín. Y vamos a ver hasta qué punto vínculos políticos, lo vemos, comerciales e históricos que se buscan fortalecer. Nos acompaña en el estudio el escritor y periodista cubano Amir. Amir, es un gusto tenerte con nosotros. Lo estamos viendo, Cuba tiene intereses muy concretos para reflotar su economía. ¿Bastan esos acuerdos que estamos viendo y la promesa de Xi Jinping de que va a apoyar a los cubanos? Yo no creo que baste, Ana, porque es una relación que data desde 2011. Es decir, los cubanos vemos que en 2011 China condonó los 6.000 millones de deuda que Cuba tenía acumulado hasta ese momento. Tiene relaciones en el plano energético desde entonces, tiene relaciones también en la reestructuración de toda la red ferroviaria nacional, tiene relaciones también en todo lo que es biomedicamentos y en prospección geológica, o sea, prospección de petróleo a través de la empresa Muralla China, y ninguna de esas, vamos a decir, de esas inversiones y de esas relaciones ha traído nada. Como sabemos, Cuba hoy está en una crisis realmente desesperada. ¿Por qué crees que no ha traído nada? Yo creo que básicamente es por la mala gestión del gobierno. Es decir, ya se ha demostrado que estamos hablando de un modelo fracasado absolutamente, en el cual ellos no tienen idea de cómo invertir realmente, además del grado de endeudamiento internacional que tiene Cuba, en la cual, por supuesto, tienen que jugar, como decimos en Cuba, jugar dominó amarrado, es decir, con las manos siempre atadas. Estamos viendo que Canel pasó por Argelia, pasó por Rusia, por Turquía, ahora está en China. ¿Cómo cambia la guerra de Ucrania la relación de Cuba con sus aliados? Mira, hay que decir primero, Cuba fue el primer país que tuvo relaciones con China cuando se fundó en 1960 la República Popular de China, y desde entonces hay un grupo de relaciones con China que no funcionó durante un tiempo, esto tengo que decirlo, no funcionó durante un tiempo muy bien por vamos a decir, la desconfianza que tenía Fidel de un Estado socialista con economía capitalista, ¿no? Ahora con Díaz-Canel, por supuesto, se abren todas esas nuevas vías de
relaciones. Lamentablemente, China es un país que en América Latina va teniendo cada vez una presencia mayor en cuanto a las relaciones con los socios de Cuba también en la región. Y, por supuesto, en el caso de China, a China le interesa Cuba también porque en ese trazado del que habla Xi Jinping de las nuevas rutas de la seda, sencillamente Cuba es un punto muy importante desde la perspectiva no solamente económica, sino también ideológica en la región. O sea, es un punto muy álgido para China. Brevemente, ¿va a aumentar la dependencia de Cuba a China más aún? Va a aumentar el parasitismo de Cuba hacia China. Eso yo lo digo completamente, lo vimos con Venezuela, lo hemos visto, están tratando de hacerlo con Irán, con Turquía. Todo el mundo se pregunta cómo Cuba va a poder asumir los pagos que esas relaciones y los acuerdos, el cumplimiento de los acuerdos que esas relaciones establecen, y lamentablemente nadie ve que el pueblo sea beneficiado al final. Ojalá yo me equivoque, pero soy de los que piensan que estas relaciones no van a resolver el problema de Cuba porque estamos hablando, repito, de un modelo fracasado. Muchísimas gracias, Amir Valle, por acompañarnos. Gracias, como siempre. El gobierno de Colombia y la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional acordaron este viernes invitar a Estados Unidos y a 4 países europeos, entre ellos España y Alemania, a incorporarse a las negociaciones de paz retomadas en Caracas. Chile, Brasil y México se sumarán también como países garantes junto a Cuba, Noruega y Venezuela. Los diálogos con el ELN estuvieron congelados durante el gobierno conservador de Iván Duque y se cortaron del todo en enero de 2019, después de que la guerrilla hiciera explotar un coche bomba en una escuela de cadetes de Bogotá que dejó un saldo de 22 muertos. El presidente colombiano Gustavo Petro impulsó desde la campaña las negociaciones de paz, no solo con el ELN, sino con otros grupos armados en busca de acuerdos similares a los que desarmaron a las FARC en 2016 y las convirtieron en partido. España, Alemania, Suecia y Suiza invitados a acompañar ese proceso de negociación. Chile, Brasil y México, como comentamos, como garantes. Alexandra Correa en Bogotá, te saludamos. Alexandra, ¿cuántos más testigos internacionales mejor? ¿A qué se debe esa invitación y qué pueden aportar estos países a la negociación? Bueno, Ana, mira, se trata de los 3 primeros acuerdos importantes en el marco de la iniciación de los diálogos entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro, que arrancaron efectivamente hace una semana en Caracas. La invitación internacional se debe a que ambos interlocutores quisieron el acompañamiento de países garantes y acompañantes en este proceso con miras a, por un lado, Ana, mediaciones para resolver las tensiones que normalmente pueden surgir entre las partes en los momentos, digamos, más críticos de las negociaciones, y a manera de involucrar a países regionales con miras a una paz total que supere fronteras con respecto, por ejemplo, al tema del narcotráfico. También les quiero contar que se acordaron acciones humanitarias para atender situaciones puntuales de poblaciones que están en riesgo por efectos del conflicto armado. Y en tercer lugar se acordó cómo van a comunicar desde la mesa los alcances que logren durante los diálogos entre el ELN y el gobierno, Ana. Alexandra, ¿cómo se observa en Colombia este nuevo proceso de paz con el ELN y la iniciativa del presidente Gustavo Petro? Bueno, la apuesta de Petro es a una paz total que involucra a todos los sectores sociales, grupos armados, pero que además, como lo estamos viendo, que involucre a otros países regionales, como es el caso de Brasil, Chile, Venezuela, y considero el más importante Estados Unidos con relación a una eventual nueva política antidrogas en la que se pretende, Ana, dejarlo punitivo y bélico con miras a una solución con inversión social, con un cambio totalmente agrario y con salud pública. ¿Cómo se ve? Con grandes expectativas, escepticismo en algunos sectores, que solo se podrán resolver estos 2 asuntos con el tiempo y los acuerdos a los que se llegue con toda la sociedad, Ana, y pues por supuesto lo que arroje esta nueva mesa de conversaciones entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Momentos de gran expectativa pues en Colombia. Alexandra Correa, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo hacia Bogotá. Gracias.
Y seguimos en nuestra región ahora con la economía y Juliana. Así es, Ana, muchas gracias. Y nos vamos a Chile, donde las protestas de camioneros completan ya 5 días. Debido a la falta de infraestructura ferroviaria, el tránsito terrestre en este país depende exclusivamente de los camioneros, por lo que las movilizaciones tienen un impacto directo en la cadena de suministros y en la logística del sector agrícola, que se prepara para su cosecha de frutas. Gobierno y transportistas no consiguen aún llegar a un acuerdo. Las protestas de camioneros en Chile mantienen cerradas parcialmente importantes vías desde hace 5 días en protesta por los altos precios de los combustibles y en reclamo de mayor seguridad y mejores condiciones laborales. El gremio exige al gobierno de Gabriel Boric una rebaja del 30% en los precios de los combustibles que deberán permanecer congelados durante 6 meses. Nuestras peticiones son súper claras, son 3 puntos muy básicos. 1, alza de combustible en el país. 2, delincuencia. Y 3, puntos de descanso a lo largo de todo nuestro país, ¿ya? Después de días de protestas, otros sectores manifiestan su preocupación por los problemas en la cadena de suministros, entre ellos los supermercados. Para el presidente Gabriel Boric, las exigencias de los camioneros son desproporcionadas. Insisten en la paralización afectando la vida de miles de compatriotas. Yo en esto quiero ser muy claro, no vamos a permitir que se bloqueen las rutas de movilidad de los chilenos y chilenas de nuestra patria. Por lo tanto, vamos a aplicar toda la fuerza de la ley. Chile entero está enfrentando una delicada situación económica y no es momento para que este tipo de actividades interrumpan el buen curso de la economía justamente cuando estamos en momento de reactivación. La movilización de camioneros complica a otros sectores, pues tiene lugar en el inicio de la temporada de cosecha más importante y de exportación de frutas, clave para la alimentación y los ingresos del país. Esto compromete 25.000 toneladas de cereza que se deben embarcar en tiempo y forma en Valparaíso. En Valparaíso se embarca el 60% de la fruta, por lo tanto, en la medida que aumente el bloqueo de Valparaíso, aumenta la presión sobre los despachos de fruta. La rebaja del 30% del precio de todos los combustibles durante 6 meses, como piden los camioneros, tendría un costo para el gobierno chileno de por lo menos $2.500 millones. Eso si los precios internacionales se mantienen. Y hablamos ahora de las loterías, que siguen siendo un gran negocio en América Latina. En Venezuela, este juego se celebra al aire libre y está siendo todo un éxito. Las calles están llenas de apuestas, mientras los venezolanos desesperados esperan de esta forma impulsar sus finanzas. Y es que la inflación, si bien se ha reducido en sus últimos meses, se mantiene en una tasa del 300% actual. La atmósfera aquí es de fiesta callejera, pero también de desesperación. Cientos de miles de venezolanos han abandonado el país buscando una vida mejor. Muchos de los que se quedaron depositan sus esperanzas en loterías y juegos de azar. El animador grita al ritmo del reggaetón y mientras los jugadores rellenan sus cartones de bingo. Es una manera de reinventarse y poder ayudarse, porque no solamente el organizador se ayuda, sino la comunidad entera. La buena suerte en los juegos de azar puede ser de gran ayuda para llegar a fin de mes en medio de la agobiante crisis económica. En los bingos callejeros, los premios incluyen cestas de comida, pintura e incluso coches y motos. Los clientes hacen fila ante los kioscos para comprar números de rifas. Para la propietaria, sortear una moto tiene mucho sentido desde el punto de vista económico. Si la vendías, tenías que venderla en menos costo de lo que cuesta ahorita actualmente una moto. Y con la rifa sí se obtiene más o menos un margen de ganancia como, que te digo yo, más del 60%. Claro, todos saben que siempre son más los que pierden que los que ganan. Pero en la Venezuela tan golpeada de hoy, la mínima probabilidad de ganar genera un atractivo irresistible. Dejamos aquí las noticias económicas, pero damos paso a más noticias políticas de la región, Ana. Así es, de Venezuela nos vamos a Perú, donde el presidente Pedro Castillo juramentó a Betsy Chávez como nueva primera ministra del país en sustitución del dimitido Aníbal Torres. Chávez era hasta ahora titular de Cultura. La nueva jefa del gabinete ministerial está siendo investigada por la Fiscalía por haber contratado presuntamente a sus allegados para ejercer cargos públicos.
Chávez se convierte en la quinta presidenta del Consejo de Ministros desde que Castillo asumiera el poder hace 16 meses. Con el nombramiento del presidente peruano trata de frenar una nueva crisis de gobierno en medio del enfrentamiento abierto entre su ejecutivo de izquierdas y el Congreso de mayoría conservadora. Se recuerdan este viernes con marchas y todo tipo de actos que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un contexto en el que más de la mitad de las mujeres asesinadas el año pasado murieron a manos de sus parejas u otros familiares. Una lucha que también se recuerda, como no, en América Latina, una de las regiones más peligrosas para las mujeres. Les hablamos de algunas campañas en Ciudad de México que buscan proteger a la mujer en las calles y el transporte público. Por cierto, el transporte público donde ocurre el 70% del hostigamiento sexual. Durante más de 10 años, Rosario fue manipulada por su entonces marido. Le controlaba el dinero, sus salidas de casa y hasta la ropa que vestía. Un maltrato por el que casi se suicida. En México, 3 de cada 10 mujeres sufren violencia psicológica. Mi apariencia física también, porque ya no me importaba si me arreglaba, si me bañaba y eso, porque esta persona también me llegó a cuestionar que para qué me arreglaba, que para qué me bañaba, porque es muy celoso. A Rosario la salvaron en una de las 13 casas de las Siempre Vivas y pudo recuperar la confianza en sí misma. Esta reciente iniciativa de la Alcaldía Iztapalapa, al oriente de Ciudad de México, ha atendido a unas 8,000 mujeres en el último año. Como explica su coordinadora y psicóloga Angélica Olivares, su forma de abordarlas ha sido clave para prevenir una violencia intrafamiliar muy normalizada. ¿Quieres que te ayude? Las mujeres no siempre han identificado que viven violencia, entonces en estos espacios damos otras actividades como activación física, como salud, nutrición, servicios ginecológicos, y en el Inter les damos algunas charlas para que ellas puedan identificar si las relaciones que están viviendo son de violencia. Otro de los desafíos es superar el miedo a que sus vecinos las vean entrar en estos espacios y las señalen como víctimas. Por eso se organizan a diario estas brigadas callejeras de concientización. La coordinadora de las 50 orientadoras comunitarias, Saraí Fabián, enfatiza que la estigmatización también se da en las instituciones que deberían proteger a las mujeres. Que las van a tachar, que les van a decir que eso no es verdad, no les van a creer. Entonces, lo que nosotros hacemos desde las visitas en las casas es decirle a las mujeres, hay estos centros especializados, los cuales son más cercanos, en donde no te vamos a revictimizar y donde no vas a ser juzgada. Nosotros sí te creemos. La alcaldía además ha colocado alumbrado y murales en varias de sus avenidas principales para crear senderos seguros. Más del 70% del hostigamiento y los delitos sexuales ocurren en la calle y en el transporte público. Ese temor provoca que cerca de la mitad de las mexicanas dejen de salir a caminar o visitar parientes y amigos e incluso de ir a la escuela. Ya que esto es un delito. La mayoría se ven obligadas a tomar rutas diarias más largas o cambiar su vestimenta para esquivar el acoso. Gente así enfrente de mí se está masturbando. O pasan y te rozan y pues uno no se puede poner con un hombre. Sí podemos a lo mejor pedir auxilio, pero hay veces que luego no hacen nada. Las mamás tienen que mandar a alguien por sus críos o ir ellas por ellos, porque realmente tienen temor de que algo les pase a sus muchachitas. Me paralicé y sí, desde entonces no puedo viajar sola en metro, me da mucho miedo. Y siento que en cualquier momento me puede volver a pasar. Una violencia machista recurrente y generalizada contra la que hoy Rosario alza su voz para que su hija de 12 años pueda vivir libre. Y México es un ejemplo de muchos. Vamos con otro. Cada 37 horas una mujer muere a manos de feminicidas en Venezuela, un país, no es el único, lo dicho, con leyes insuficientes para erradicar esta lacra. Ejemplos lo vemos, hay muchísimos, y eso en todos los países de la región. Conectamos con María Noel Baeza en Ciudad de Panamá, es directora regional de la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Señora Baeza, ¿cuáles son las principales trabas que deben sortear, superar las mujeres que sobreviven a ataques, muchas veces revictimizadas además por el Estado en instituciones estatales?
Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, el principal obstáculo que tienen las mujeres es que no tienen dónde ir. Muchas veces no tienen autonomía económica, ni siquiera para salir del hogar, ¿no? Entonces se vuelve a revictimizar porque no pueden salir. Pero cuando salen y cuando denuncian, que es muy poco las mujeres que denuncian, porque tienen temor a denunciar, primero las revictimizan en la policía, no hay especialidades, no hay sensibilidad para tratar estos temas en muchas de las policías. Y luego, por supuesto, si llega a pasar al tema judicial, vuelve a haber una revictimación. Lo hemos visto en grandes casos y también lo vemos todos los días. Entonces, lo que nosotros propiciamos es que haya un conjunto de instituciones coordinadas en un solo lugar para que la mujer pueda estar hablando con personal especializado, personal más sensible, ¿no? Lo más importante es eso, que cuando reciben la denuncia sean escuchadas con lentes de género, sean escuchadas atendiendo las necesidades de una mujer que quizás sufre violencia hace muchos años y quizás no la puede ni siquiera identificar, pero sí sabe que está mal lo que le está pasando. Y por supuesto las denuncias en el transporte público, en el espacio público, tienen que ver también con las policías municipales, con cómo las alcaldías ponen sistemas o metodologías para preservar la libertad de circulación de las mujeres en la calle y en el transporte público. Vamos a ver, ya lo comenta. Primero alzar la voz, luego tener un lugar a donde ir y luego coordinar mejor esas políticas. Pero, señora Baeza, si no hay paridad, si no hay igualdad de género, no se van a crear esos espacios necesarios para que se logre el respeto de los derechos de la mujer. ¿Cómo crear esos espacios? Bueno, yo creo que se están creando los espacios. Hay bastantes ejemplos en la región de que se han hecho esfuerzos de coordinar las acciones del sector justicia, de la Defensoría, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de los centros de salud, para que tengan preservación de la evidencia, porque muchas veces lo que le pasa a la mujer es que como no tiene evidencia es muy difícil condenar al depredador o ponerle medidas cautelares. Por eso es tan importante la preservación de la evidencia. O sea, estamos teniendo varias redes de fiscales que están compartiendo su conocimiento, o sea, se están haciendo muchas cosas. Claro que no es suficiente porque, primero, no es prioridad política la violencia contra la mujer. Necesitamos continuar con el activismo para que la violencia contra la mujer sea una prioridad política de todos los gobiernos. Y segundo, que se le ponga presupuesto, que se le ponga atención política y presupuesto. Y eso es fundamental. Una vez que comienzan las instituciones a coordinarse, cuando tenemos fiscalías especializadas, policía especializada, ahí sí la mujer se siente mucho más cómoda y vemos que hay más denuncias, ¿no? Pero sí es una pandemia en la sombra y tenemos todos la responsabilidad que atender este tema. ¿Cómo asumir esa responsabilidad? ¿Por qué no asumen los gobiernos esa prioridad cuando siguen muriendo muchísimas mujeres víctimas de violencia de género? Brevemente, por favor. Bueno, brevemente lo que necesitamos es el activismo del movimiento feminista y particularmente esta campaña de 16 días de activismo que comienza hoy, que es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y termina el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Lo que estamos proponiendo es justamente que se financien los movimientos de mujeres, que se financien las organizaciones de mujeres que sigan en la calle haciendo presión y obviamente haciendo propuestas concretas de legislación. Hay muchos países que están teniendo legislación contra los feminicidios, los están tipificando como agravante en la justicia penal. Hay muchos avances legislativos, pero necesitamos un cambio de normas sociales. Ese cambio de normas sociales implica salir de ese patriarcalismo que nos considera objetos y no nos considera las mujeres sujetas de derechos humanos. Por eso es una responsabilidad de todos, gobierno, sociedad civil, sector privado y también los medios de comunicación. Por eso celebro que podamos estar conversando. Yo también, muchísimas gracias por todo eso, María Noel Baeza. Un saludo y gracias hacia Ciudad de Panamá. Muchas gracias a ustedes. Damos paso ahora a otras noticias de forma más breve, pero que queremos destacar a esta hora.
El gobierno alemán preparó una reforma para simplificar el procedimiento de adquisición de la ciudadanía alemana. La ministra del Interior, Nancy Faeser, asegura que en el futuro los extranjeros podrán convertirse en alemanes tras haber vivido 5 años legalmente en el país. Actualmente son 8 años. A los hijos de padres que hayan vivido en Alemania durante 5 años se les concederá la nacionalidad alemana si nacen en este país. Una cumbre mundial sobre el comercio de especies amenazadas ha aprobado un plan para proteger a los tiburones. El plan incluye 54 especies diferentes y pretende reducir el comercio cruel con aletas de tiburón. La propuesta fue adoptada por 183 países, además de la Unión Europea. China informa de un nuevo récord de infecciones diarias por COVID-19 con nuevos casos que superan los 32.000. Las autoridades han impuesto nuevos cierres en casi todas las ciudades importantes en sintonía con la controvertida política china de cero COVID. Aquí lo dejamos. Feliz fin de semana para todos, donde quiera que estén.